18 de noviembre del 2021. Bienvenidos amigos televidentes a la emisión estelar de Telediario. Gracias a quienes nos sintonizan a diario a través de redes sociales y a través de eltelégrafo.com.es. Les contaremos de aquí las noticias más importantes de la jornada. Bienvenidos. Revisemos los titulares. Gobierno confirma que el secuestro de una joven mujer en Manta se debería a riñas entre bandas del crimen organizado. La chica de 20 años es la hija de Adolfo Macías, alias Fito, líder de los Choneros. Ministro de la Defensa confirma que la inteligencia militar prevé nuevas acciones de violencia y que el control de la penitenciaría del litoral aún no es completa por parte de la policía. Se abre foro Ecuador Open for Business con la presencia de 500 empresarios nacionales y extranjeros. Busca oportunidades de negocios en el Ecuador. En deportes, el equipo nacional participará en los Juegos Panamericanos a realizarse en Cali, Colombia, en los siguientes días. Y en lo internacional, Corte Constitucional de Colombia analiza si se despenaliza o no el aborto como delito en el Código Penal de ese país. Este 19 de noviembre se sabrá cuál será el veredicto. Iniciamos contándoles que el ministro de Defensa, Luis Hernández, explicó cuál es la situación de la penitenciaría del litoral, cómo están trabajando en conjunto la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas y la reubicación que se tiene planificada de los reos en ese centro. Un oficio de la Dirección de Inteligencia de las Fuerzas Armadas que circulaba en redes sociales y alertaba de una posible revuelta en las cárceles del país fue confirmado como verdadero por el ministro de Defensa, el coronel Luis Hernández, quien además explicó que dicha alerta se debe a la planificación que se tiene para reubicar a reos de la penitenciaría del litoral, pero que no necesariamente va a ocurrir. Estas informaciones llegan, se analizan, son fuentes calificadas indudablemente, pero no necesariamente va a producirse. En este momento las Fuerzas Armadas, la policía, están posicionadas en todo el país y estas amenazas son una especie inclusive de guerra psicológica. Enfatizó que no porque surjan este tipo de amenazas dejarán de reubicar a los reos. Aseguró que incluso ya se está gestionando los trabajos necesarios para que una de las estructuras, por ejemplo, la de La Roca, los reciba. El Estado no puede estar sometido a un chantaje, entonces eso se lo va a hacer. Y el momento en que el Estado ha decidido, obviamente va a haber amenazas, va a haber este tipo de acciones que en algunos casos pueden ser acciones psicológicas para disuadir a que el Estado tome este tipo de decisiones. En la entrevista mantenida con RTU, un medio nacional explicó en qué estado se encuentra el interior de las cárceles y cómo continúa el proceso para retomar el control. Entonces, en este momento lo que está haciendo las Fuerzas Armadas y la policía es controlando el borde aledaño a los pabellones, pero al interior todavía no es el procedimiento que vamos a aplicar. Pero yo creo que en pocos días, ojalá, ya tengamos el control como Estado de las cárceles, particularmente en el litoral. En los últimos meses, en la penitenciaría del litoral, se han registrado disturbios con un saldo de más de 150 personas privadas de la libertad asesinadas. Andrea Orbe, Ecuador TV. Y familiares de personas privadas de la libertad piden a las autoridades mayor agilidad en dar efecto a las boletas de excarcelación. Dicen estar con temor por los últimos hechos registrados en los centros penitenciarios. La columna de personas que llegan a la penitenciaría del litoral aumenta en el transcurso del día. Son familiares que piden información de sus parientes. Muchas de estas han perdido la comunicación con ellos, quienes se encuentran dentro del reclusorio. No me puedo comunicar con él. Desde el día que hubo la matanza no me puedo comunicar con él. Solamente esperar la voluntad de Dios. Por otro lado, acuden otros, aquellos que estaban a la espera de las boletas de sus familiares para que salgan en libertad. Y eso no es así, señorita. Si a una persona le mandan la libertad, es de inmediato que lo voten a la... ¿Existe entonces un retraso? Exactamente. ¿Y no se sabe por qué? Eso no se sabe por qué.
¿Será que son incompetentes o será que lo que pasa con el juez, que será que el boletero no quiere venir? Asimismo, hay quienes llegan a este reclusorio y denuncian lo que ocurre en el interior, extorsión entre reos. Familiares son llamados a diario para que den dinero a cambio de la seguridad de sus presos. Que toda la semana, que para una cosa, que para otra cosa, que para otra cosa. ¿Entre cuánto es el valor que les piden? O sea, mi hermana a veces, a la semana ella a veces manda hasta 60, 70 dólares a veces. Ahorita están mandando más, porque cada es de 20 dólares, de 20 dólares para arriba. ¿Depositan en una cuenta? Sí. Sí, tendríamos que conseguir como sea para darle, para que no le pase nada al familiar. Nosotros lo diríamos sin miedo, lo diríamos, porque o sea, le están extorsionándolo. Madres, hermanas, esposas solicitan control y agilidad en los procesos de aquellos que continúan en la penitenciaría de Guayaquil. Y el pasado miércoles 17 de noviembre, 2 mujeres fueron secuestradas en Manabí. Salían de un spa y fueron interceptadas por un vehículo. Una de ellas sería la hija de alias Fito, quien es cabecilla de la banda delincuencial Los Choneros. 2 mujeres de 19 y 21 años fueron secuestradas la noche del miércoles 17 de noviembre en Manta. Se hizo público que una de las víctimas sería una ex reina de belleza, hija de Adolfo Macías, alias Fito, quien es cabecilla de la banda delictiva Los Choneros y que se encuentra al momento cumpliendo una sentencia en la penitenciaría del Litoral. No escuchamos gritos, no escuchamos nada, nosotros estábamos dentro del establecimiento, solamente un vecino se acercó a decir que estaba sucediendo algo en la parte de afuera, entonces cuando salimos ya había ocurrido el suceso. Lo que se conoce es que las 2 jóvenes fueron raptadas a las afueras de un centro estético y más tarde el auto en el que habrían sido secuestradas fue incinerado. Aproximadamente una media cuadra, no sé, de las instalaciones, procedieron a secuestrar a 2 de las estudiantes que reciben clases en el establecimiento. Macías, alias Fito, fue uno de los hombres más cercanos a Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, quien fue el líder supremo de la banda delictiva Los Choneros. Rasquiña fue asesinado en diciembre del 2020 en Manta. La Policía Nacional hasta el momento no ha confirmado los datos, pero aseguró que se encuentran en investigación. Andrea Orbe, Ecuador TV. Y al cierre de esta edición, el Ministerio de Gobierno confirmó a través de un comunicado en su cuenta de Twitter que una de las jóvenes secuestradas sí es la hija de José Adolfo Macías, alias Fito. Aseguró además que una vez conocido el hecho, el personal especializado de la Unidad Antisecuestros y Extorsión UNACE de la Policía Nacional inició las labores de inteligencia e investigación. Insta también a que se mantenga la calma y total sigilo en el manejo de la información para no entorpecer el proceso investigativo. Ahora les contamos que este 18 de noviembre culmina el estado de excepción que fue decretado por el presidente Guillermo Lasso el pasado 18 de octubre. El Ministerio de Gobierno dio cifras de lo realizado durante este mes. Este 18 de noviembre se cumplen los 30 días de vigencia establecidos para el estado de excepción que determinó el gobierno como mecanismo para combatir la delincuencia. Según se anunció, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional llevaron a cabo controles de armas, inspecciones, patrullajes las 24 horas del día, requisiciones de droga y más acciones. A través de un comunicado en su cuenta de Twitter, el Ministerio de Gobierno comunicó que durante el estado de excepción, la Policía Nacional realizó 234.804 operativos a escala nacional para precautelar la seguridad. Esos controles dieron como resultado la aprehensión de 6.894 antisociales y la desarticulación de 76 bandas delincuenciales. La cartera de Estado agregó que se incautó droga, armas de fuego y también hubo vehículos retenidos, entre otros. La renovación del estado de excepción dependerá de una evaluación que esperan tener las autoridades entre este 19 y 20 de noviembre. Andrea Orbe, Ecuador TV. Cambiamos de tema y ahora les contamos que asambleístas de la bancada de Pachacutic insisten en el pedido de juicio en contra de los miembros del Consejo Nacional Electoral por supuestas irregularidades presentadas en el último proceso de elecciones. Este jueves presentaron supuestas pruebas de casos de gestión de cargos al interior del organismo electoral. Y descubro
Es la segunda ocasión que miembros de la bancada de Pachakutik acuden a los medios para denunciar presuntos actos de corrupción al interior del Consejo Nacional Electoral. La primera vez lo hicieron para anunciar que habían presentado la documentación necesaria para solicitar se inicie el juicio político al CNE. Esta vez los asambleístas estuvieron acompañados de Juan Esteban Guarderas, representante de la Fundación Anticorrupción, quien habría investigado al menos 25 casos de gestión de cargos al interior del organismo electoral. Guarderas aseguró que tiene la documentación respecto a que el exdirector nacional de procesos electorales del CNE habría asumido este cargo luego de cumplir una sentencia de 9 años por falsificación de documentos públicos. Y descubro que este señor tenía 34 juicios, entre esos algunos por estafa, abuso de confianza. Esos son los antecedentes, esos son los méritos que se necesitaban para dirigir los procesos electorales. La denuncia contra la presidenta del CNE, Diana Tamain, tiene que ver porque habría realizado llamadas para inscribir a destiempo candidaturas del Partido Social Cristiano en Azuay. Hoy la bancada de Pachakutik demuestra que precisamente podemos luchar contra la corrupción sin miedo, sin atemorizarnos. Nos denuncien lo que nos quieran denunciar. Para Pachakutik, los consejeros del CNE habrían incumplido sus funciones violando la Constitución, por lo que estos documentos, aseguran, serán incorporados al pedido de juicio político. Por graves situaciones ocurridas, violando la Constitución, violando el Código de la Democracia. Darío Javier López, Ecuador TV. Y con 94 votos a favor y 37 abstenciones, la Asamblea Nacional aprobó el informe de la Comisión de Régimen Económico, que recomendó observar la proforma presentada por el Gobierno Nacional. Se convocaron este día para conocer y resolver sobre la proforma del Presupuesto General del Estado 2022, que asciende a 33.899 millones de dólares, y la programación cuatrianual 2022-2025. Pero apenas iniciada la sesión del Pleno Legislativo, se notaron las marcadas posiciones políticas de las bancadas al interior de la Asamblea Nacional. Los valores en la proforma 2022 para la educación superior fue uno de los temas que ocupó gran parte del debate. A la educación superior en el 2022 se le quita más de 200 millones de presupuesto. A la educación inicial, básica y bachillerato se le quita 278 millones. En lo que tiene que ver con los estudios, tenemos un gran problema. Hoy el déficit hacia los estudiantes y que tengan la oportunidad de salir adelante. Lamentablemente nosotros estamos heredando ese déficit de los gobiernos de ustedes que no supieron responder y no supieron resolver. Desde el oficialismo se aseguró que las asignaciones para las universidades a través del Fondo Permanente para el Desarrollo Universitario y Politécnico han aumentado. Estos valores han aumentado, han pasado de 1.105 millones a 1.130. La Proforma General del Estado prevé ingresos totales por 24.114 millones de dólares y los gastos por 27.898, dejando como saldo un déficit fiscal de 3.783 millones de dólares. Algunos asambleístas dicen saber dónde se está perdiendo el dinero de los ecuatorianos. Más de 1.000 millones de dólares anuales perdimos por esos contratos mal hechos. Y claro que esos contratos petroleros fueron firmados en los tiempos de la supuesta revolución. Para el legislador Diego Ordóñez, las posiciones políticas de varios asambleístas les han hecho decir que el gobierno debería cobrar los impuestos a quienes les deben, pero asegura que solo se quedan en la queja y no proponen argumentos. Porque no es que el dinero está ahí y no se lo toma, pues. Si estuviera ahí, se lo tomaría para cubrir las necesidades que son inmensas. Tras 6 horas de discusión, se sometió a votación el informe que recomendó observar la proforma planteada por el gobierno, el cual fue aprobado con 94 votos a favor y 37 abstenciones. Darío Javier López, Ecuador TV. Es momento de nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros que al volver le contaremos sobre el foro Ecuador Open for Business que se inauguró en Quito para atraer inversión. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1.
19 horas con 18 minutos. Continuamos con más información. Durante 2 días, la ciudad de Quito es la sede del Encuentro Mundial de Inversionistas convocados por el Gobierno Nacional a través de la estrategia Más Ecuador en el Mundo y Más Mundo en el Ecuador. En este escenario, empresarios nacionales y extranjeros podrán conocer y ser parte de las iniciativas de inversión que oferta el país. Durante 2 días, el Ecuador se abre comercialmente al mundo a través de la estrategia Ecuador Open for Business, para lo cual el Gobierno Nacional ha preparado al menos 25 proyectos públicos de inversión nacional o internacional con disponibilidad inmediata. El presidente Guillermo Lasso en el acto de inauguración expuso a los inversionistas del mundo la versión de un Ecuador con seguridad jurídica y con las mejores condiciones de la región para invertir. Y hoy el Ecuador levanta la mano y dice, aquí estamos listos para que ustedes vengan a invertir en el Ecuador, en muchos sectores. Los proyectos que el gobierno ha trabajado para abrirlos a los inversionistas tienen que ver con los sectores de turismo, telecomunicaciones, minería, energía renovable, hidrocarburos, finanzas, logística, agroalimentos y vivienda, la innovación, la inversión sostenible y de impacto, así como la asociación público-privadas también tendrán su espacio en la agenda de la rueda de negocios. Según el ministro de Producción, el gobierno está creando las mejores condiciones para la inversión en el país. Hemos metido 2 artículos en esta ley fiscal que se está debatiendo en este momento en la Asamblea. El primer artículo, cualquier nueva inversión en el Ecuador va a tener una reducción del impuesto a la renta. Y el segundo elemento, estamos mejorando lo que ya existe en la ley, pero mejorando lo que llamamos los contratos de inversión. A esta ronda de negocios que inició este día 18 y que continuará mañana 19 de noviembre, asistieron alrededor de 200 empresarios de 56 países del mundo, todos con intenciones de invertir en el Ecuador. Las inversiones del sector privado van a permitir generar desarrollo a través de la producción, la generación de empleo y, lo más importante, la justicia social. Según el Ejecutivo, el Ecuador tiene una baja inflación, reservas crecientes y una dolarización consolidada, por lo que consideran que el nuestro es un país de oportunidades en Latinoamérica, con lo que los empresarios nacionales concuerdan. Creo que todo es posible, pero con la colaboración de todos los ecuatorianos. El gobierno se ha propuesto alcanzar una meta de inversiones de $30.000 millones en sus 4 años de gestión, a través de un amplio portafolio en múltiples sectores, siendo el de telecomunicaciones el que más llama la atención a inversionistas del mundo. Varias empresas españolas interesadas en la inversión ecuatoriana, en Ecuador, entre ellas Hispasat, entre ellas Airbus. El presidente dijo que el propósito de este foro internacional se origina en la estrategia Más Ecuador en el Mundo y Más Mundo en el Ecuador. Darío Javier López, Ecuador TV. Y para hablar sobre ese mismo tema, damos paso a Byron Galarza, quien ya se encuentra con Gabriela Uquillas. Ella es asesora aduanera de la Cámara de Comercio de Guayaquil para hablar de los controles aduaneros y aranceles. Buenas noches, Byron. Hola, Andrea. Así es, efectivamente. Abogada Gabriela Uquillas, buenas noches. Buenas noches, qué gusto estar con ustedes. Un saludo muy grande a toda la audiencia. Muchas gracias a usted. Bueno, el tema de los controles aduaneros es parte de esta logística y ese complejo sistema de comercio exterior, pero en las últimas semanas hemos visto un incremento también de lo que llaman estos contaminación de los contenedores, y sobre todo le pegas al sector bananero, los exportadores. El sistema aduanero, el servicio de vigilancia aduanera, la aduana como tal, la policía antinarcóticos hacen lo posible, pero con estos nuevos escáneres yo no sé si eso va a encarecer un poco también el costo final de la logística de los exportadores y evidentemente le pega al comercio exterior. Sí, correcto. A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo que se ha hablado previamente en el reportaje. Ecuador se abre a las inversiones, Ecuador se abre a los negocios, y eso siempre es importante, y eso es altamente positivo. Ahora, en estos procesos de inversiones hay mucho de por medio en cuanto a la importación de bienes. Y cuando hablamos de una importación de bienes, sin duda, tenemos que también tener en cuenta el otro lado de la moneda, que es la exportación. Tanto importación como exportación tienen que estar sometidas a los controles, eso sin duda, pero estos controles, como siempre hemos dicho, deben ser lo suficientemente óptimos para que pueda restarse la posibilidad de infracciones por parte de los malos actores del comercio, pero también lo suficientemente inteligentes para que no coarten el desarrollo de las operaciones por parte de actores privados. Entonces,
Si nosotros queremos un Ecuador más abierto al mundo y un mundo más abierto al Ecuador, sin duda nuestro proceso de entrada y salida de bienes tiene que ser coherente y tiene que ser acorde a estos procesos. Y esto además con lo que sucede actualmente, esta crisis internacional de los contenedores y el incremento en los costos de los fletes, también le pega duro al comercio, sobre todo a la exportación, pero también para la importación. Entiendo que hay un precio de hasta del 1000% de incremento en un contenedor para estas épocas, si es que lo hubiese. ¿Conoce usted cómo está afectando estas cifras a los comerciantes? La situación es gravísima y es una situación mundial. Es una situación que afecta a nuestros exportadores, a nuestros industriales, a nuestros comerciantes, pero no solamente a los del Ecuador, sino a los de todo el mundo. Esta es la aplicación más clara de la ley de la oferta y la demanda. Entonces aquí vemos muchísima gente que demanda contenedores a nivel mundial y muy poca oferta tanto de unidades de transporte, que son los contenedores, como de medios de transporte. Entonces tenemos una doble variable que juega en contra. Efectivamente hay un aumento desproporcionado y jamás imaginado en cuanto a los costos del transporte marítimo, que es básicamente el 90% del transporte a nivel internacional, y eso por supuesto que pega en el bolsillo de las personas, sacrifica las inversiones y genera un impacto sumamente duro para quienes logran encontrar un transporte, porque hay otra carga que lamentablemente ni siquiera puede transportarse. El ministro Julio José Prado ha dicho, y nos comentó hace un par de días, que dentro del proyecto de reforma tributaria está, por ejemplo, el que no se cobre el IVA a los exportadores sobre todo, y no sé si también los importadores, usted me lo confirmará si es así, para que no haya un costo final en ese contenedor, que entiendo se tributa con IVA. ¿Conoce usted algo al respecto? Sí, a ver, la propuesta que maneja la ley es una propuesta para no incluir el costo del flete dentro de la base sobre la que se pagan los impuestos. Entonces, si normalmente yo tenía una base que era el costo del producto 100, el flete 10 y el seguro 5, entonces yo pagaba impuestos sobre 115. Lo que se ha propuesto a nivel de la ley es eliminar el componente de flete para que no se pague sobre esto y por lo menos que el bolsillo del importador ecuatoriano y del ciudadano ecuatoriano no se vea golpeado también por la crisis de los contenedores. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si bien esta es una loable propuesta a nivel de ley, nada se podrá conseguir si a nivel de comunidad andina no se logra cambiar la decisión 571, que es otra norma que por tener estrato de supranacional está sobre la ley ecuatoriana y de no cambiarse primaría. Y en ella se dice que el flete es parte de la base de los tributos. Entonces aquí hay un esfuerzo conjunto. Como Cámara de Comercio de Guayaquil nosotros hemos hecho la propuesta y tenemos la iniciativa que ha sido muy bien acogida por el gobierno para llevar este tema a nivel de la CAN y esperamos que en poco tiempo se materialice en nuestro órgano de integración y a la vez se materialice en nuestra ley para que efectivamente pueda ser una ventaja para nuestro sector privado. Y esto se debería tomar a través de la... Porque además Ecuador es el presidente pro tempore de la CAN. ¿Esto no es quizás un esfuerzo conjunto entre los ministros de Comercio Exterior de los tres países? Me refiero a Colombia, Ecuador y Perú. ¿Cree usted que efectivamente esto sea sencillo? Porque no es tan fácil juntarse y trabajar en acuerdos subregionales de temas arancelarios o temas, bueno, en este caso legales de cada país, en este caso de la subregión andina. ¿Qué tan complicado le ve usted de ejecutar eso a largo plazo o al corto plazo? Trabajar en integración es difícil. Tenemos varias voluntades, varias soberanías, varias necesidades y realidades económicas que parecerían ser similares, pero tienen muchos bemoles distintos. Lo que yo puedo decir es que el gobierno ecuatoriano, a través del Viceministerio de Comercio, se ha apersonado de esta iniciativa que fue de la Cámara de Comercio de Guayaquil, la ha elevado a los órganos. Conversamos con la abogada Gabriela Uquillas, es asesora aduanera. Se debate justo. Perdóneme, creo que se me perdió un momentito. Sí, no, siga, continúe. No, lo que les decía es que el Viceministerio de Comercio del Ecuador se ha apersonado de la iniciativa y justamente ha promovido el tema tanto ante Colombia, tanto entre Perú y ante Bolivia. Entonces esperamos que esta gran iniciativa y este gran esfuerzo que está haciendo el gobierno ecuatoriano con esta propuesta que adopta de
un planteamiento del sector privado, pues llegue a feliz término. Finalmente me gustaría saber cuál es el criterio de la Cámara en torno a lo que la Asamblea ya ha aprobado en primer debate y seguramente para el segundo va a quedarse en los términos generales. Más o menos, entre algunas cosas, se ha dispuesto pues este impuesto al patrimonio que está establecido aunque en valores diferentes, más altos, igual que este techo del gasto, de la prohibición de gastos personales y también el impuesto para quienes ganan por encima de los $2.500, entre los más importantes. ¿Qué criterio tiene la Cámara respecto a esto? Sí, nosotros hemos planteado nuestra posición y en relación al impuesto al patrimonio, por ejemplo, mencionar que nosotros estamos completamente convencidos que ingreso es una cosa y patrimonio es otra. Una cosa es ganar algo y otra cosa es tener algo. El patrimonio es algo que se ha ido formando con el paso del tiempo y para tenerlo ya se pagaron los correspondientes tributos. Entonces, nosotros creemos que se descontextualiza el deber ser de un tributo cuando vamos al esquema de gravar el patrimonio. En cuanto a la eliminación de los gastos deducibles para determinadas personas, pues consideramos que ese es un error, porque mientras el ciudadano tenga más dinero en su bolsillo, tiene mayor capacidad adquisitiva. Si tiene mayor capacidad adquisitiva, el mecanismo, la máquina que es el comercio se dinamiza y la economía en general crece. Entonces, sin duda, son medidas que creemos que podrían tener otras alternativas. Nosotros lo hemos planteado por escrito, creemos que todavía hay oportunidad para mejorar y esperamos que a nivel de la Asamblea seamos escuchados y se busquen estos mecanismos alternativos. Abogada Gabriela Uquilla, estoy contra el tiempo. Le quiero agradecer, muy gentil, su participación. Ha sido un gusto, siempre a las órdenes. Gracias a la abogada Gabriela Uquillas, asesora aduanera de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Hemos escuchado su ponencia a propósito de esto del comercio exterior, cómo le afecta también estas trabas burocráticas y aduaneras, sobre todo en puertos, para el comercio exterior y sobre todo las importaciones de bienes y servicios del exterior. Andrea, ¿tienes más información? Seguro que sí, muchísimas gracias, Byron. Es momento de una nueva pausa, amigos televidentes, pero quédense con nosotros que en instantes le tendremos detalles del Festival Artes Vivas de Loja en su 6ª edición. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1. 19:35. La Organización Internacional de Policía Criminal Interpol notificó a las autoridades ecuatorianas la alerta roja en contra de Sebastián Yunda, hijo del exalcalde de Quito, Jorge Yunda. Ahora Baby Yunda, como se le conoce, es buscado en 194 países para ser localizado, capturado y posterior a ello trasladado a Ecuador. El juez Máximo Ortega fue quien dictó la orden de prisión por presunta asociación ilícita y quien anunció la notificación de la Interpol. El hijo del exalcalde tiene su último reporte migratorio con destino a Bolivia y no existe un registro de su regreso. Esto sucedió luego de que en marzo de este 2021 allanaran su domicilio en otro proceso penal en el que se involucraba a su padre en presunto peculado. Y a través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía General del Estado informó que el alcalde de Guamote, Delfín Quispe, y 2 funcionarios más fueron sentenciados a 5 años de prisión por tráfico de influencias en el contexto de la emergencia sanitaria. Ahora les contamos que nuevas denuncias empañan a la Administración de Justicia. Esta vez se trata de una juez de la Unidad Multicompetente de San Borondón por una presunción del llamado error inexcusable. El Consejo de la Judicatura del Guayas decidió trasladar a la magistrada al Cantón Yaguachi mientras se realizan las investigaciones. Los denunciantes dicen tener pruebas suficientes, pero el Consejo de la Judicatura Nacional no ha informado nada de manera oficial.
Un nuevo conflicto envuelve la justicia ecuatoriana, esta vez los jueces de la provincia del Guayas. Se trata de la jueza de la Unidad Judicial Multicompetente de San Borondón, Kerly Vargas, quien estaría siendo investigada luego de denuncias de varios abogados por una presunta irregularidad en varios procesos, por lo que el Consejo de la Judicatura del Guayas habría resuelto su traslado al Cantón Yaguachi. Yo tengo un proceso con ella. El juicio 328 del 2021 que se tramita en el juzgado, que se tramitó en el juzgado de Yaguachi. Presentaron 3 acciones de protección y una de ellas fue admitida sin firma de la persona que presentaba. Ni siquiera tenía un procurador. Una denuncia similar tiene el abogado Edgar Camino, procurador de la Asociación de Arroceros y Campesinos de San Borondón, ante una serie de incidentes en una causa que se tramitaba precisamente en esa unidad judicial. Que la justicia que existe en este pueblo, que es mi pueblo, pero es un pueblo de sinvergüenza, vuelta, aplazan, no va a haber la reunión, porque según ellos han pedido para otro día. Esto es una burla, señores. El denunciante Jorge Cedeño León justifica su acusación porque dice hay pruebas fehacientes de las malas actuaciones de la jueza, como el llamado error inexcusable y otros contemplados en el Código Orgánico de la Función Judicial. Quejas por error inexcusable, dolo contra ella ante la presidencia de la Corte desde hace aproximadamente 2 meses. La denunciada expresó su malestar en un oficio enviado a todos los vocales del Consejo de la Judicatura a nivel nacional en Quito. El conflicto salió del ámbito de la Administración de la Justicia y parece ser que también involucra a la presidenta del Guayas, María Josefa Coronel, y al presidente de la Corte de esa provincia, Alfonso Ordeñana. No ha existido ningún pronunciamiento oficial por parte del Consejo de la Judicatura. Byron Galarza, Ecuador TV. Y a sus 56 años murió de un cáncer de páncreas la economista María Elsa Viteri, exministra de Rafael Correa del 2008 al 2010. Viteri tuvo una larga enfermedad que la alejó de la vida pública, pero su último cargo fue con el expresidente Lenín Moreno, con quien también colaboró en esa área. El último año fue considerada como compañera de fórmula de la fallida candidatura de Rafael Correa, pero su padecimiento la apartó de la actividad política. El presidente Guillermo Lasso expresó sus condolencias en su cuenta de Twitter. Les contamos que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura declaró en el 2019 a la provincia de Imbabura como el primer geoparque del Ecuador y que de la mano de esta declaración, colectivos sociales y educación en la provincia del Napo han logrado la atención de la UNESCO para obtener la misma distinción para el geoparque Napo-Sumaco. Darío Javier López en el tema del día nos cuenta más detalles. Hola Darío Javier. Hola, ¿qué tal? Saludos. En el mundo existen alrededor de 130 geoparques que conforman una red mundial distribuidos fundamentalmente entre China y Europa. El desafío de América Latina es incrementar el número de geoparques globales, asumiendo un compromiso explícito con las ciencias de la tierra y la geoconservación. En el Ecuador, la UNESCO declaró hace poco a Imbabura como el primer geoparque del país. Ahora la provincia del Napo quiere lograr la misma distinción, por lo que en los próximos días una misión de científicos de la UNESCO visitarán esta provincia amazónica para evaluar los datos presentados. Ahora les contamos más. La figura de geoparque es una distinción sin carácter normativo que otorga la UNESCO a territorios que presentan un patrimonio geológico notable. La declaración de geoparque lleva implícita unos objetivos económicos y de desarrollo muy claros basados en 3 puntos principales: la existencia de un patrimonio geológico que sirva de protagonista y eje conductor, la puesta en marcha de iniciativas de geoconservación y divulgación, y la potenciación del desarrollo socioeconómico y cultural a escala local. En Ecuador, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, el 17 de abril del año 2019 declaró a Imbabura como Geoparque Mundial de la UNESCO. En Napo, el proceso científico que permite hoy estar cerca de esta distinción inició en el 2015. Hace a partir de un proceso investigativo asociado a la espeleología.
que es la investigación de cavernas, ¿no? Entonces, en base al conocimiento del territorio de las cavernas, pues también se fue conociendo otros espacios. Este proyecto surge de los esfuerzos mancomunados y de la gestión entre diversos actores locales de la provincia de Napo, quienes lograron recoger información científica de al menos 15 geositios en los cantones de Tena y Archidona, encontrando lugares con valor cultural, patrimonial, natural y geológico como en el volcán Sumaco. Todo este trabajo que hemos venido haciendo en el Geoparque ha generado muchos temas de tesis de los cuales se está trabajando y son tesis de relevancia. La propuesta de Geoparque en Napo tiene una extensión de 1.800 kilómetros cuadrados. Su gran potencial fortalece las actividades turísticas, de investigación y de vinculación con la sociedad. En esta zona se asientan aproximadamente 68 comunidades locales pertenecientes a grupos quichuas, naporuna y colonos. El proyecto lo manejan varios colectivos sociales, comunitarios y turísticos. También forma parte de la Universidad Regional Amazónica IQIAM. Vemos a la figura de un reconocimiento como geoparque como esta oportunidad de poder reducir riesgos que implique actividades extractivas en la zona, posibilidad de dinamizar economías locales. Durante estos 6 años se han logrado importantes actividades para formar, generar y divulgar el conocimiento geológico en busca de fortalecer el turismo del territorio. Los geoparques mundiales de la UNESCO son áreas geográficas delimitadas donde los paisajes y lugares de relevancia geológica internacional son gestionadas desde un concepto de protección, educación, desarrollo y sostenibilidad que involucran a las comunidades locales. En Napo, desde el 2015, cuando se empezó a trabajar este proyecto, se juntaron voluntades de la academia, gobiernos locales, ONGs, comunidades indígenas y operadores turísticos, todos con el propósito de obtener esta distinción de la UNESCO. Según la UNESCO, los geoparques mundiales tienen especial importancia porque por sí solos nos hablan de un pasado de 4.600 millones de años de vida del planeta Tierra. La condición de aspirante a UNESCO Geoparque Napo Sumaco que tiene actualmente el proyecto ha provocado que en los próximos días una misión científica del organismo internacional visite los geositios identificados en la provincia. Un geoparque no son solamente piedras. Es fundamental que la población local esté involucrada. Nosotros tomaremos fotos, pues valoraremos un poquito lo que se pone en ese dossier. Futuros 4 días, digamos, vamos a observar en terreno cómo se completan condiciones para estar Geoparque de UNESCO. La propuesta de Geoparque geológicamente está localizada en una zona de Trasarco y cuenta una historia de algo más de 170 millones de años que transcurrieron entre los periodos Jurásico, Cretácico, Paleógeno, Neógeno y Cuaternario. Tenemos registros paleontológicos, tenemos manifestaciones culturales que se relacionan con los elementos geológicos. El Geoparque Napo Sumaco ha identificado 15 geositios o sitios de interés geológico: el volcán Sumaco, la laguna y mirador Guagua Sumaco, la cascada de Hollín, la cantera de Pungarayacu, el mirador de la Virgen de Guacamayos, la mina de granito de los Guacamayos, el gran cañón del río Ñachiyacu, el cerro Chiuta, el balneario Guaysayacu y río Jatunyacu, los laberintos del río Napo, las libreras de Puerto Misaguallí, el río Hollín, el Churo, relieve carcásico subterráneo y los petroglifos de Cotundo. El Geoparque Napo Sumaco ahora mismo está en una condición de aspirante a la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO y será evaluado del 18 al 22 de noviembre de este año. Seguro lo lograrán. Seguimos con más noticias. Seguro que sí, seguro lo lograrán. Muchísimas gracias, Darío, por esa información. Ahora les cambiamos de tema y les contamos que el Ministerio de Salud se encuentra realizando su campaña Minga Nacional de Vacunación con la Familia para inocular a la población desde los 5 años. La ministra de Salud, Jimena Garzón, estuvo presente en la campaña en Loja y además visitó a los centros de salud donde se están reactivando los servicios hospitalarios. Esta semana, la ministra de Salud, Jimena Garzón, asistió a la Minga Nacional de Vacunación en Loja. La secretaria de Estado verificó el proceso de inoculación de primeras y segundas dosis a personas desde los 5 años, como lo dijo en rueda de prensa el pasado 15 de noviembre. Todas las personas de todas las edades, ya sea primera, segunda dosis o también sus refuerzos. Entre las actividades de la ministra estuvo también un recorrido por los centros de salud tipo C en Catamayo y Loja, donde constató que existe un 83% del stock
en medicamentos y que las áreas de odontología, rehabilitación, terapia ocupacional, entre otras, están en óptimas condiciones para retomar los servicios hospitalarios en un 100%. Por otra parte, las mingas de vacunación se están desarrollando a nivel nacional para inocular a la población rezagante y poder alcanzar la meta de tener al 85% de la población con las 2 dosis hasta el final del año. Tenemos nuestras brigadas móviles de vacunación que salen a buscar, a hacer barridos poblacionales para determinar cuál es esa población que aún no se ha vacunado. El Ministerio de Salud compartió en su cuenta de Twitter la ubicación de los puntos dispuestos a nivel nacional, donde toda la población a partir de los 5 años podrá asistir para inocularse. Manuela Bedón, Ecuador TV. Nos quedamos en Loja porque ahí la 6ª edición del Festival de Artes Viva Loja 2021 ya arrancó. El COE Nacional no limitó el aforo en calles, pero sí en eventos cerrados. Le contamos más en la siguiente nota. El 17 de noviembre arrancó la programación del Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2021 y se extenderá hasta el 28 de noviembre. En esta 6ª edición, las calles, plazas, parques y teatros ya acogen a artistas, gestores culturales, turistas locales y nacionales. Una de las directrices del 17 al 28 de noviembre es el cierre de vías de 15 horas a 22 horas. Para el ingreso a los diferentes escenarios, como los teatros, es necesario que el ciudadano acuda con la entrada en digital o impresa, cuente con el carnet de vacunación con las 2 dosis de anti-COVID o con una prueba PCR mínimo 48 horas antes, y portar la mascarilla al igual que el alcohol o gel. Las actividades que se generen en la calle no tienen aforo restringido, pero sí se debe respetar el distanciamiento social y el uso permanente de la mascarilla. En cambio, en los escenarios cerrados, el COE cantonal autorizó un aforo de capacidad del 85% para evitar aglomeraciones y contagios del virus. Andrea Orbe, Ecuador TV. A visitar Loja entonces. Es momento de una nueva pausa, amigos televidentes, pero quédese con nosotros que enseguida volvemos con noticias internacionales. Y en noticias internacionales, Colombia está a la espera de la respuesta de la Corte Constitucional, ya que este viernes 19 de noviembre se vence el plazo para decidir la despenalización del aborto, el cual requiere 5 de 9 votos de los magistrados para aprobar la descriminalización. La Corte colombiana se encuentra en debate de la despenalización del aborto, para lo que necesita el apoyo de la mayoría de los magistrados. El plazo vence este viernes 19 de noviembre, tema que se analiza con base a 2 demandas de inconstitucionalidad. Una de ellas fue presentada por el ciudadano Andrés Sánchez Molina en julio de 2020 y la otra en septiembre del mismo año por el movimiento Causa Justa, el cual está conformado por más de 100 organizaciones y 130 activistas que promueven excluir el delito de aborto del Código Penal colombiano. Entre los argumentos presentados por actores institucionales y ciudadanos que apoyan la propuesta de legalizar el aborto están las cifras que estiman que unas 400.000 mujeres y niñas se someten cada año a un aborto inducido en Colombia y cerca de 1/3 de ellas sufren complicaciones. En 2006, el aborto en Colombia se admitió bajo 3 causales: violación o incesto, malformación fetal que haga inviable la vida extrauterina y cuando la continuación del embarazo ponga en riesgo la salud de la mujer bajo certificación médica. Además, en 2020 se presentó una propuesta similar que pedía despenalizar el aborto sin barreras hasta la semana 16 de gestación, pero esta fue apoyada solo por 3 magistrados y quedó invalidada. Ahora Colombia tiene otra oportunidad para decidir si se aprueba o no esta propuesta. 19 horas con 52 minutos, tiempo de deportes con Arturo Barriga. Artur, ultimando los detalles para lo que será la Copa Davis con nuestro equipo especial que ya está en Madrid. Por supuesto que sí, Fernando Estrada está allá, ya mismo nos mandará informes, esperamos que lleguen desde mañana, probablemente desde el lunes, y nosotros les tendremos informados de todo lo que va a pasar con la selección ecuatoriana de Copa Davis, que podría soñar en clasificar al Grupo Mundial. Vamos a ver lo que termina de suceder. Mientras tanto, nosotros vamos también a deportes nacionales e internacionales, a hablar que en Colombia ya mismo nomás empieza el Panamericano Juvenil, para lo que Ecuador ya se preparó y bien. Tenemos una encabezada fantástica. ¿Quién va a llevar el estandarte nacional? ¿Quién más sino nuestra peleadora que ganó la medalla de oro en el Mundial Sub-23 de lucha también? Veamos la nota.
Ecuador participará con 168 deportistas en los Juegos Panamericanos Junior que se desarrollará desde el 25 de noviembre al 5 de diciembre en la ciudad de Cali, Colombia. Y la inversión que hemos hecho como Ministerio del Deporte para estos Juegos Paralímpicos Juveniles es de $240,000. Atletismo es la disciplina con la delegación más numerosa con 32 clasificados. Tenemos como abanderados a Lucía Yepes, campeona mundial juvenil, y David Farinango, que fue el mejor ubicado de los juveniles en los Juegos Olímpicos de Tokio, 15º lugar en aguas abiertas. Los atletas contarán con la asistencia de entrenadores y técnicos designados por su respectiva federación, así como el equipo interdisciplinario del COE, integrado por 4 médicos y 7 fisioterapeutas. Muy bien, eso en cuanto al deporte amateur, ya lo saben entonces, estar atentos de todas las medallas que estoy seguro traerán en nuestros fantásticos deportistas ecuatorianos. Vamos a hablar ahora del Brasileirao, nos vamos a los goles, sí, vamos a ver qué es lo que pasa en la tierra donde nacen, digo yo, los mejores futbolistas del planeta. Ahí, el Santos le ganaba 2-0 al Chapecoense. Sí, en este caso, gracias a Mariño, quien a los 27 minutos anotaba la primera diana, en este caso 1-0. De local el Santos, a propósito, están llegando a fases finales ya como estamos terminando el año. También escuchaban ya los partidos que se jugaban a la misma hora, pues era importante. Como les decimos, ya están llegando los últimos partidos y se están llevando las últimas clasificaciones y campeones del Brasileirão, que es el torneo más importante de Brasil. Marcos Guilherme a los 84 metía el segundo gol y así el Santos se aseguraba esta victoria y sigue en pelea para poder llegar a alcanzar el sueño del campeonato. Así se dan el abrazo los dos técnicos y nosotros nos vamos a otra cancha. Ahora al Palmeiras Sao Paulo, qué partidazo, ¿no? Ahí a propósito Arboleda fue titular, bajadito el avión, venga a jugar. Y Sao Paulo le ganaba a Palmeiras, de equipazo Palmeiras también, no nos olvidemos que ha tenido una gran participación en las últimas Copas Libertadores, así que no es poca cosa lo que hizo el Sao Paulo. Gabriel a los 24 y Luciano a los 69, lo vemos, mira, ahí está Arboleda. Mire ese saque del portero, Dios mío, ¿para qué te traje? Diría algún comentarista argentino, ¿no? Que me cae tan bien y que es tan bueno. Además, mire usted, Luciano a los 61, con los brasileños no te puedes equivocar. Esto tenemos que ver los ecuatorianos, porque una de esas y nos la clavan acá en Quito. Una de esas y nos la clavan. Nosotros no podemos tener ni un solo error contra Brasil, ni uno, porque pasa precisamente esto. Y el arquero falla doble, ¿no? Saca mal y luego una pelota que me parece que podía ser salvable, no lo puede hacer. Nos vamos ahora con el Juventus Fluminense. También Fluminense. El Juventude iba a ser la sorpresa, porque iba a lograr ganar el partido gracias al gol de Vítor Méndez a los 18 minutos. Mire usted, le dejaban ahí. Otra cosa que siempre les digo acá es que por el pequeño equipo que sea un brasileño, si está inspirado, no se le gana. No se le gana a un equipo brasileño, por más pequeño que sea. Acá el Juventude entonces ganaba y nos vamos con el Flamengo Corinthians, de este partidazo también espectacular. ¿Qué es lo que iba a pasar? Nada, el Flamengo, usted va a ver, a mí lo que me llamó mucho la atención de este partido es la gente. Bueno, a propósito, estadio repleto, allá parecería que ya no hay COVID, una gran jugada por la banda derecha, mire usted, de dos defensas se saca con un solo movimiento y después llegaba el 1-0. Mire usted la gente, impresionante, ¿no? Qué hinchada. Dicen muchos que es el equipo con más hinchas de... Y Richard Gere, otra vez, siempre lo veo, se me asemeja a Richard Gere. Eso en cuanto al fútbol. ¿Quieres saber de tenis? Porque acá sí le tenemos de todo. Y vamos ahora al tenis porque resulta que se está jugando el Masters. Sí, este torneo que se juega una vez al año y donde participan los mejores jugadores del ATP, los 8 mejores para ser exactos. Y Novak Djokovic venció a Andrei Rublev en la Copa Master, como les decíamos, que se está realizando en Italia y clasificó a la semifinal. El marcador, nada, holgado para Djokovic, el mejor tenista del mundo al momento, y para muchos, le digo que quizás hasta para mí, aunque no sea tan hincha de él, hay que ser francos, y creo que está quizás entre los 2 o 3 mejores de toda la historia. En un ratito vamos a ver también a Zverev, en cambio, que es el jugador que jugará contra Djokovic en estas semifinales fantásticas. El alemán derrotó en este caso a Hubert
A ver si es que puedo, ¿no? Hurcax, ahí está, Huber Hurcax. En la Copa también le decíamos, en la Copa de Maestros. En esta jugó Andrés Gómez, jugó también Nicolás Lapenti. Desafortunadamente cuando jugó Lapenti, recuerdo, no pudo ganar ni uno de los partidos. Era muy difícil lograr ganar alguno de aquellos. Bueno, sabemos entonces, gran semifinal, Zverev versus Djokovic. Gran semifinal, perdón. Vamos ahora con Liga Pro, rapidito. Vamos con los horarios, ¿no? Los horarios están candentes. Se los decimos ahora para que guarde en su libretita, anote desde ahorita. Aucas juega mañana a las 19 horas contra Macará, horario unificado para el sábado. Barcelona, Universidad Católica, 20 horas. Independiente del Valle contra Emelec a las 20 horas. A propósito, para ese partido hay muy pocas entradas. Si las quiere adquirir, solamente en línea. No hay otra forma. Página oficial de Independiente del Valle, sigue los pasos y la compra. Hay pocas entradas, otra vez. 9 de octubre, a las 20 horas también juega contra el Delfín de Manta. Ya para el domingo, el Manta juega contra el Olmedo a las 15 horas, también horario unificado, 15 horas 30, Mushugruna contra Guayaquil City, a la misma hora, Orense contra Liga Deportiva Universitaria de Quito, todos esos equipos luchando por Copa Sudamericana, y Técnico Universitario Deportivo Cuenca ya para el lunes a las 19 horas. Partidazos. Atentos entonces, ya lo sabe, le he dejado una buena programación para el fin de semana. De todas maneras, mañana les tendremos más noticias. Andre, buenas noches. Buenas noches, Arthur. Gracias por esa información. Con esto nosotros nos despedimos, amigos televidentes. Pero recuerde, como siempre, lo estaremos esperando el día de mañana en Doctor 7. Ahí nos acompañarán la doctora Ana Altamirano. Ella es nutricionista de La Pausterizadora. Estaremos tratando con ella el tema claves nutricionales para el hombre deportista. Estaremos también con la doctora Marieta Montalvo. Ella es dermatóloga y estaremos conversando con ella sobre el cuidado de la piel por el uso de la mascarilla, el alcohol y gel en manos. Recuerde también que lo estaremos esperando en nuestras emisiones a partir de las 6 de la mañana. Gracias por sintonizarnos. Muy buenas noches.